Se dice que la historia de la humanidad se inició hace más de 200.000 años en un lugar al norte del África. En ese lugar han aparecido los restos humanos más antiguos que hoy se conocen. Hoy, miles de años más tarde, aún surge entre nosotros preguntas sobre nuestro origen. Muchas son las teorías, creacionistas, evolucionistas, algunas leyendas y hasta quienes no creen en nada tienen todos un punto de vista diferente sobre el inicio de nuestra existencia. Acompáñanos en este viaje donde junto a diferentes expertos intentaremos descubrir esta incógnita milenaria. Bienvenidos a Conversemos en 3.0 segunda temporada y hoy hablaremos sobre el origen del hombre. Hola amigos de Conversemos en 3.0, bienvenidos una vez más a este programa. Hola Miguel. Hola Robe, ¿cómo estás? ¿Cómo están ustedes? Excelente. Mira, como vimos ya al principio, pues vamos a hablar del origen del hombre, es un tema que nos han pedido, ¿verdad? Aparte con los usuarios más o menos que tenemos preparados para hoy. Sí, bueno, tú sabes que ante este tema hay muchas teorías. Hay teorías científicas, hay teorías filosóficas, hay teorías teológicas. Y bueno, la producción preparó un material bien interesante inicialmente con las teorías científicas para que, bueno, evaluemos cuáles son las teorías del origen del hombre y qué se dice en cada teoría. Vamos a verla. La aparición del hombre en el universo es todo un misterio del que han surgido innumerables teorías, muchas de ellas divididas por su visión religiosa o científica de la vida, ya que cada una muestra argumentos suficientemente sólidos a tomar en cuenta. Desde el punto de vista científico han surgido muchas teorías que involucran distintas ramas de la ciencia, desde las naturales hasta las fácticas, o sea, la biología, la química, la psicología evolucionista, la física, entre otros. Es desde allí donde intervienen diversas explicaciones sobre la evolución del hombre. Estas han sido tomadas en cuenta por su cercanía a la realidad. Cabe resaltar que existe una enorme diferencia entre la teoría con visión religiosa y científica. Sin embargo, gran parte de la población ha preferido tomar en cuenta estas teorías con su base en la fe cristiana, budista, islámica, entre otros. También están las politeístas, o sea, aquellas que pretenden explicar que el mundo y el hombre han sido creados por muchos dioses. Ejemplo de ello nos encontramos en las antiguas civilizaciones como los mayas, los aztecas y por supuesto los incas. Teoría de la evolución o darwinismo. Charles Darwin, considerado el padre de la evolución, es el autor de una de las teorías más reconocidas y avaladas a nivel mundial, la teoría de la evolución. Esta sugiere no solo que el hombre es la evolución de un antiguo primate o hombres de las cavernas, sino que refiere ciertos puntos que deben ser tomados en cuenta, entre ellos que el mundo no es estático, sino que está en constante cambio y que las especies evolucionan. Asimismo, Darwin toma la evolución como un proceso en constante cambio y es desde esta idea donde intervienen las modificaciones en la aparición de las variaciones heredables y la eliminación de organismos menos aptos, que en el mundo de la selva podríamos denominarlo como la supervivencia de los mejor adaptados, que dejan mucha descendencia y que a lo largo alteran la especie y constituyen nuevas, brindando replicaciones por todo el mundo y preservando la fuente hereditaria. Teoría de Lamarck. La teoría del francés Baptiste Lamarck se basa en su doctrina evolucionista expuesta en su obra Filosofía Zoológica de 1809. De acuerdo a su teoría, la evolución de las especies vendría dada por la siguiente secuencia de hechos. Los cambios ambientales se originan en nuevas necesidades. Estas determinan el uso o desuso de unos u otros órganos, y tales órganos se desarrollan o se atrofian respectivamente. Los caracteres adquiridos son hereditarios. En consecuencia de esta teoría, se sugiere que el origen del hombre sería del pensamiento de los monos. Es de allí donde se toma en cuenta la jirafa, que según las teorías sugieren que la altura de su cuello era normal,
hasta que necesitaron extenderse debido a la gran exigencia por parte de los animales para alimentarse de las hojas que se encontraban en los árboles de gran tamaño. Leyes de Mendel. La teoría de Mendel trata sobre la herencia genética que se basa en la combinación de los genes y su carácter dominante o recesivo. Gregorio Mendel presentó sus trabajos en las reuniones de la Sociedad de Historia Natural de Bonn, para luego publicar sus experimentos sobre hibridación de plantas. Estas consisten en explicar que un grupo de guisantes podría modificar y dar origen a diversas formas y tamaños en las respectivas plantas. Y esto va acorde con las modificaciones genéticas que esto implica. De esta manera se pueden explicar por qué algunas personas son morenas, trigueñas, blancas, castañas, con rasgos asiáticos, entre otros. La teoría de Mendel sugiere que las combinaciones hereditarias dan forma más compleja a las descendencias, contando así con más variedad. Miguel, me llama muchísimo la atención del material que acabamos de ver, cómo la evolución del hombre congenia con la fe. Es algo que la iglesia aprueba. Qué bonito que podamos, bueno, esa es la idea en Conversemos en 3.0, que esta creencia, la ciencia, pues se una. Sí, bueno, tengo entendido que viene de las épocas de Juan Pablo II, y no es que lo aprueba del todo, o sea, no aprueba completamente la teoría, porque al final Darwin habla como de la evolución desde algo que ya está creado. Exacto. Todavía no hay nada que nos indique científicamente, mira, esto nace de este punto. Pero es interesante ver cómo de pronto pueden congeniar estas dos. Congenian en el sentido que venimos de Dios, pero que somos producto de una evolución, y es lo que... Exactamente, bueno, mejor dicho, imposible. Para eso, hablando ahora de las teorías creacionistas, tenemos 3 invitados súper especiales con los que queremos compartir hoy e incluso cerrar el programa, para que ustedes tengan, bueno, razón de esto, de las teorías que dice la teoría creacionista en algunos aspectos. Veámoslo. Y nos pareció oportuno esta vez conversar con la joven Solange Matute. Ella es aeromoza y nos vino a contar sobre una teoría creacionista muy interesante. Hola, bienvenida a Conversemos en 3.0. Para nosotros es un gusto que estés acá, tú como joven. Hoy estamos hablando del origen del hombre y me gustaría saber tú en qué crees con respecto a este tema. Bueno, a mí en particular me voy directo al tema con los dioses griegos, y para ellos existen como diversos inicios, y una de las más populares es la versión de Prometeo. Ajá. Que como los dioses, liberados por Zeus, decidieron crear seres para poblar la tierra. Él encargó a los hijos de Japeto que dotaran de gracia y fuerza a las criaturas terrenales. Prometeo dio dones a todos los animales, a algunos la belleza, a otros la fuerza, a otros la corpulencia, dejando por último al hombre, que quedó desnudo, indefenso y desarmado. Prometeo, ante aquel desastre, moldeó una figura de arcilla a imagen y semejanza de los dioses, y Atenea, diosa de la sabiduría, sopló aliento de vida sobre esta figura. Prometeo robó fuego del Olimpo, dotando a los humanos de sabiduría, enseñándoles sobre la supervivencia, las artes y la ciencia. Wow, súper interesante. Entonces esto también tiene que ver un poquito con las teorías creacionistas, pero esta vez no con una teoría cristiana, sino una teoría griega. Uh-huh. De verdad, súper interesante tu intervención. Muchísimas gracias. Gracias a ti por invitarme. Y nos complace nuevamente compartir en este programa con la licenciada en Educación, Francis Alaña, a quien invitamos para que nos cuente sobre una teoría muy interesante y milenaria sobre el origen del hombre. Hola Francis, bienvenida nuevamente a Conversemos en 3.0. Es un gusto para nosotros que estés nuevamente acá. Gracias. Como te había comentado, estamos hoy hablando sobre el origen del hombre y sé que tienes una teoría súper interesante que quieres compartir con los usuarios. Bueno, en realidad es de la mitología de Sudamérica, ¿okay? De la parte de los aztecas, de los mayas, proviene del Popol Vuh. ¿Qué es el Popol Vuh? Es el libro sagrado, es decir, que es el libro donde nace toda la religiosidad de nuestros pueblos suramericanos, en este caso nuestros aborígenes, que fueron nuestros mayas y los aztecas. Ellos nos hablan del origen del hombre que viene del maíz, ¿okay? Que el Dios sacó al hombre del maíz y para ellos el maíz es súper sagrado. ¿Por qué?
porque es el alimento, ¿ok? Es el alimento no solamente del cuerpo, sino también del alma. Y tiene su misticidad precisamente en el maíz. ¿Okay? Y bueno, como mujer también me gusta mucho porque es una diosa, precisamente la que crea al hombre. Ok, o sea que al final también podemos decir que tiene algo que ver con la teoría del creacionismo, aun y cuando no sea el Dios que conoce la mayoría. Claro, recordemos que nuestros aborígenes tienen su propia, vamos a decirlo así, su religión, okay, sus creencias, y bueno, ellos nacen y creen en el maíz. Buenísimo. Bueno, de verdad que es súper interesante esa teoría, no la había escuchado, pero vale la pena mencionarla acá en el programa. Para cerrar, quisimos conversar con William Núñez, exseminarista diocesano y actualmente estudiante de teología en la Universidad Católica Cecilio Acosta. Nos vino a contar qué dice la teología sobre nuestro origen. Amigos de Conversemos en 3.0, estamos hoy aquí con William. Bienvenido, William, gracias por apartar de tu tiempo para compartir con nosotros. No, gracias a ti, Robel, y gracias al equipo, y aprovecho para felicitarlos también por el programa. Gracias. Bueno, vamos a entrar en materia. Estamos hablando sobre la creación del hombre. Desde el punto de vista teológico, cuéntanos, William, ¿qué piensa la Iglesia o desde tu punto de vista, de dónde viene el hombre? La cuestión del origen del hombre es una pregunta que el hombre se ha hecho a lo largo de la historia del mismo hombre. ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Cuál es nuestro origen? ¿Cuál es nuestro fin? La visión cristiana del origen del hombre siempre ha encontrado alguna contradicción a lo que enseña la fe cristiana. Entonces podemos encontrar posturas de culturas que hablan sobre el origen del hombre de una manera mitológica, incluso mágica, y puedes encontrar también a nivel de filosofía posturas como que te dicen Dios es todo, Dios es la creación, Dios con todo, o sea, una especie de panteísmo, ¿no? Esa corriente filosófica. Otras corrientes te hablan de que la creación es una emanación de Dios, todo sale de Dios y vuelve a Dios como de una fuente y vuelve otra vez hacia eso, como su fin. Y bueno, diferentes posturas también. El deísmo, que te dice que acepta a Dios como creador, Dios lo hizo todo, pero Dios soltó la creación a su libre albedrío, de un Dios que está desentendido de su propia creación. O una visión de materialista, que la materia es eterna, existe desde siempre, y no ha hecho sino una manera de evolución, ¿no? La materia por sí misma ha evolucionado. La investigación científica, sin lugar a dudas, ha aportado muchos datos importantes sobre el origen del hombre, que no vienen sino a aportarnos más conocimientos que ya poseemos, ya nosotros poseemos. La teología, como ciencia que estudia a Dios, parte del dato revelado, el dato revelado que Dios mismo ha dado. ¿A dónde? A través de la Sagrada Escritura. La religión cristiana se diferencia de otras grandes religiones, que es Dios el que sale al encuentro del hombre. Dios se le revela al hombre, en palabras del Santo Padre Juan Pablo II, que es una parte muy bonita que en un momento él escribió, que esa era la diferencia de la religión cristiana, pues, que era Dios el que sale al encuentro del hombre, a diferencia de otras religiones, que es el hombre el que busca a Dios, el que busca a Dios. De manera que es en la Sagrada Escritura donde el mismo Dios se nos ha revelado, y propiamente en el libro de Génesis en que encontramos esa catequesis sobre el origen del hombre. Entonces comienza con esas palabras que ustedes conocen: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y es lo que confesamos nosotros en el símbolo de la fe, en el credo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Pero me llama la atención que nos compartes que la ciencia entonces sí está unida a esta percepción de la creación del hombre.
con los avances que hay hoy Ajá. en la ciencia, el mismo Santo Padre Juan Pablo II en algún momento llegó a decir que la teoría de la evolución es Ujú. innegable. Ok. De hecho, él decía, no debemos hablar de una teoría de la evolución, sino de teorías de la evolución. Pero en ningún momento la teoría de la evolución niega a la teología de la creación, porque en algún punto de esa evolución Dios intervino. Exacto. Hoy hay muchos estudios que se han hecho, y bueno, cuando vean ustedes y estudien esta parte de la evolución a nivel científico, que toquen el tema de la evolución, sí, van a darse cuenta, estudiándolo detalladamente, que esa evolución del hombre se ha dado a nivel del cráneo, del cerebro. Bueno, pero ese es otro tema. Pero un teólogo, Teilhard de Chardin, decía que en esa misma teoría Dios intervino, que es otro tema a nivel filosófico, pero que no niega que Dios haya intervenido en algún momento de la evolución. Y entiendo con lo que nos explicas y nos compartes que tampoco fuimos creados como una varita mágica, No, sino que hay un proceso. Por supuesto. Okay. De hecho, en esta catequesis que hablábamos del Génesis, como tú sabes, hay 6 días de trabajo de Dios, ¿no? Que nos dice que Dios creó al hombre, a la humanidad, al universo, en 6 días, y deja al hombre en el 6º día, no porque el último era sino porque con él corona su creación. El hombre es la corona de la creación. De hecho, el hombre, dice en la misma palabra, fue creado a imagen y semejanza de Dios. Y el hombre, aparte de todas las criaturas que Dios ha creado, es la única criatura que Dios ha amado por sí misma, por eso es que nos dice, y recalca el autor bíblico, fue creado a imagen y semejanza del Creador, de Dios. Pero es una teoría que nos llena de esperanza, de alegría, ¿verdad? Porque vernos nosotros desde ese punto de vista como lo más perfecto, como lo más bonito, pues llena uno de esperanza, y creo que bien. Claro. Déjanos como un mensaje, William, creo que es importante para todos los usuarios que nos están viendo, de realmente qué sería lo fundamental y lo importante de nosotros poder entender, el que sabe mucho de teología y el que no sabe nada. Fíjate que esta cuestión del origen, como dije al principio, el hombre siempre ha indagado, ha buscado el porqué. Yo pienso que la visión cristiana es no tanto querer el cómo fue, cuándo fue, sino el sentido del por qué y para qué. O sea, por qué el hombre fue creado y para qué fue creado. Entonces ahí entra la revelación de Dios. O sea, somos criaturas creadas por Dios, pero ¿por qué? Por amor. Por amor. Dios crea al hombre por amor. ¿Por qué? Porque quiso manifestarse y quiso comunicar su gloria al hombre. Entonces es el Dios, ¿no? que quiere que el hombre participe de su gloria, de su grandeza, y por eso nosotros formamos parte de su belleza, de su bondad y de su verdad. Por eso es que el hombre se admira cuando ve la creación. Sí, sin fe. Un hombre sí. contempla una maravilla, una cascada, y de repente no es una persona cristiana, pero puede exclamar, oye, qué grandeza, ¿no? Qué belleza. Y desde lo hondo, ese alito de Dios que lleva cada hombre en su corazón. Bueno, el mensaje es que abramos nuestro corazón a Dios, a Cristo, y que lo aceptemos, pues, desde nuestro corazón. Bueno, William, nosotros fascinados de que compartas con nosotros, con el equipo, y sé que el mensaje está, más que claro para algunos, a lo mejor para otros no tanto, pero qué bueno quedarnos con eso de que fuimos una creación pensada por Dios y que nos quedemos con el pueblo. Muchísimas gracias. Los humanos nos preguntamos constantemente sobre nuestro origen, y aunque la ciencia y todas las teorías nos hablan sobre lo ya creado, no hay nada que nos diga dónde inició todo. Aquí en Conversemos en 3.0 tenemos la convicción de que existe un Dios que nuestra mente no puede comprender, pero que nos colocó aquí porque somos seres importantes y especiales. Él es el origen de todo. Nosotros dejamos un espacio para ustedes, para que puedan elegir con qué se identifican. El ser humano se cifra hoy en día en 7.000 millones y medio de individuos. Hemos poblado, tenemos presencia en todos los rincones del globo.
hemos visitado la Luna y hemos hecho aterrizar robots en Marte. Como especie, nuestra existencia nos ha permitido multiplicarnos, sobrevivir en los medios más severos de la superficie de nuestro planeta, en el suelo o en los océanos, e incluso en el vacío del espacio. Lo que nos da un lugar especial, y aunque sean miles las teorías, lo más importante y lo que sabemos es que hoy existimos, y que mientras alguien descubre nuestro origen, otros podemos disfrutar, cuidar, creer, tener fe y amar en este lugar de tiempo y espacio que llamamos vida, y que desde el punto de vista de nuestra fe, Dios creó un mundo que tiene sus leyes propias. No hay ningún problema en que el universo se desarrolle según su propia dinámica, contando también con casualidades. Por eso, la fe cristiana es perfectamente compatible con los datos que hoy tenemos sobre el origen del hombre y de las formas de vida. Para nosotros, la creación es una maravilla del poder de Dios y todavía está en acto en la historia de este mundo, y en particular en cada ser humano que nace.